investiga la muerte de 6 personas privadas de libertad en un incendio ayer en el módulo 4 de la cárcel de Santiago Vázquez. Es el mismo sector que el año pasado se dio un incendio intencional en el que también murieron 6 reclusos. Recordemos que la justicia falló a favor de un recurso de habeas corpus presentado por operadores penitenciarios que denuncian que la situación crítica en estos módulos de la ex-Concar es insostenible, tanto para el personal como para la población reclusa. Leonardo Teixeira, integrante del Sindicato de Operadores Civiles, reclamó la declaración de emergencia carcelaria. La Institución Nacional de Derechos Humanos emitió esta mañana una declaración en la que expresa que lo ocurrido es de suma gravedad y que demuestra una vez más que el Estado necesita encarar con urgencia una contundente reforma del sistema carcelario. Mediodía, es un gusto recibirles en esta edición de MBD Noticias. 17 grados es la temperatura en estos momentos en Capital. Les decimos que tenemos cielo nuboso y algo nuboso con probables precipitaciones aisladas. Esto es para el área metropolitana, con vientos que vendrán del sureste con rachas de hasta 40 kilómetros en la hora. Estamos viviendo la máxima, que es de 17 grados para esta jornada. Y ya vamos a decirles algunos de los datos que nos proporciona el Centro de Gestión de Movilidad para saber por dónde circular, por dónde no. Seguirlo en redes sociales, @IMTránsito, @MBDTransporte, para seguir en cualquier momento, al instante, cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos que Charrúa entre Gaboto y Magallanes va a estar cortado hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Dragones, entre Francisco Gómez y Capurro Alberto Flangini, entre Uruguayana y Coraceros, el corte será hasta las 7 de la tarde por filmación en el lugar. Francisco Rodrigo, entre Valle Ordóñez y Bonaparte, el corte será hasta las 3 de la tarde, hasta un ratito nada más, y se va a extender hasta el 27 de septiembre. Como dijimos, una de las informaciones que sigue teniendo repercusiones es la muerte de 6 privados de libertad que fallecieron tras un incendio en el módulo 4 del Concar, del cual se investigan aún las causas. Es el mismo módulo en el que el año pasado se dio un incendio intencional, en el que también murieron otras 6 personas. Además, esto se da en el marco de que la justicia fallara a favor de un recurso de habeas corpus presentado por operadores penitenciarios. El hecho se dio este miércoles en el módulo 4 del ex-Concar, en el sector 2B derecho, celda 94. Según informó el Ministerio del Interior, se produjo un foco ígneo por causas que se tratan de establecer. Los fallecidos son Richard Bermúdez, Flavio Bernocchi, Esteban Martínez, Facundo Arocena, Carlos Silveira y Paulo Méndez. Además, hay una 7ª persona que está grave internada en el Centro Nacional de Quemados. Este hecho se produce a menos de un año que 6 reclusos también fueran asesinados en el mismo módulo de la misma cárcel en diciembre de 2023 con un incendio intencional. El incendio del año pasado fue provocado tras una disputa entre presos y un posterior incendio generado con líquido inflamable y un colchón. 4 personas fueron imputadas por estos hechos del 28 de diciembre. Esto se da tras el pedido de habeas corpus del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios y el exdirector de la cárcel de Punta de Rieles, Luis Parodi. El pedido obligó al Ministerio del Interior a mejorar las condiciones de los reclusos. Los denunciantes plantearon que hay carencias edilicias, falta de personal y hacinamiento extremo, lo que genera un riesgo inminente para la salud, la integridad física y la vida de la población privada de libertad, según consta en el documento de habeas corpus. Sostienen que en esta cárcel, la más grande del país, se han clasificado las condiciones de reclusión como crueles, inhumanas y degradantes. Y justamente tras este hecho, funcionarios penitenciarios denunciaron la situación crítica e insostenible, así la calificaron a las condiciones dentro de la cárcel de Santiago Vázquez, tanto para el personal como para la población reclusa. Leonardo Teixeira, integrante del sindicato, reclama la declaración de una emergencia carcelaria. Lamentamos el hecho que sucedió, donde personas privadas de libertad pierden la vida en una situación muy compleja, ¿no? Muy complicada. Nosotros justamente en el día de ayer estábamos presentes en la unidad, en el marco de las recorridas que nosotros hacemos, y parte del equipo estaba justo en el módulo de al lado cuando
se dan estas situaciones. Que ese módulo tiene una sobrepoblación tremenda, tiene una capacidad para 380 personas y bueno, y está por encima de los 780, lo cual hace muy complicada el poder dar respuesta, ¿no? Que es algo que nosotros venimos denunciando, la falta de personal que hay no solo en esa unidad, sino a nivel nacional, ¿no? Cuando se dan los hechos, bueno, se trata de dar la respuesta que se puede con las herramientas que hay en el momento. Justamente una de esas cuestiones que nosotros denunciamos es la falta de handy, que nos lleva a dar la poca respuesta que se puede dar, que es llegar tarde, ¿no? Hoy en día el Estado llega tarde porque no tiene las herramientas necesarias, los trabajadores no tienen las herramientas para poder dar respuesta. Los operadores civiles penitenciarios reclaman declarar la emergencia carcelaria porque el Estado no está dando respuestas en tiempo a estas situaciones. Ponemos ante la opinión pública la necesidad de atender esto por parte del gobierno, por una emergencia carcelaria. La situación es totalmente crítica e insostenible, y en esa clave entendemos de que más allá de recursos que se puedan plantear para solucionar determinadas cosas puntuales, terminan siendo parches. Entonces lo que precisamos y lo que demandamos es un compromiso real de todos los actores políticos, especialmente del gobierno, para declarar una emergencia carcelaria que da respuestas inmediatas o por lo menos urgentes a necesidades clave para atender este tipo de situaciones. Sobre esta tragedia también se expresó en esta jornada la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que manifestó preocupación tras el segundo incendio en el módulo 4 de la cárcel de Santiago Vázquez, ex Concar. A través de un comunicado, la institución expresa que lo ocurrido es de suma gravedad y que demuestra una vez más que el Estado necesita encarar con urgencia una contundente reforma del sistema carcelario. Desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la institución se viene monitoreando sistemáticamente la evolución de las dificultades en el ámbito carcelario y añaden que la institución queda atenta a los resultados de las investigaciones en curso para conocer justamente las responsabilidades tanto individuales como institucionales que la justicia establezca. Y también desde la asociación, desde la agrupación de familias presentes que integran familiares de personas que se encuentran en reclusión, hoy se expresaron, lamentaron otra tragedia en el Concar, en el módulo 4, en un incendio, como decíamos, en el sector B de la celda 95, que arrojó 6 muertes y una séptima persona que está trasladada, internada en el Centro Nacional de Quemados. Los fallecidos, según familias presentes, son Richard Javier Bermúdez Piña, Flavio Marcel Bernogui Pelayo, Esteban Andrés Martínez Arabia, Facundo Gutiérrez Arocena, Carlos Daniel Silveira dos Santos, Paulo Miguel Méndez. Las condolencias a las familias y a las familias presentes, según indica este comunicado, que está a disposición para brindar el apoyo, y cierra el comunicado diciendo: muertes bajo custodia, responsabilidad del Estado. Y a partir de esta denuncia de funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación, era otra denuncia con respecto a las visitas de menores a ofensores sexuales privados de libertad condenados en la cárcel de Punta de Rieles. El Frente Amplio realizó un pedido de informes. La diputada Betiana Díaz expresó la preocupación por la falta de protocolos y programas de trabajo con esta población. Queremos saber si esto pasa únicamente en esta cárcel o está pasando en otras. Porque no es el único lugar donde hay ofensores sexuales, Punta de Rieles, y claramente al no haber un protocolo, preguntamos si hay un protocolo, cuál es, al no haber un protocolo común, claramente es algo que puede llegar a detectarse en otras cárceles. También preguntamos por qué esto de que las visitas, como se relata en la denuncia, son sin supervisión en este caso. ¿Y por qué no hay un protocolo de visitas en un sector donde están mezclados agresores sexuales con personas privadas de libertad que cometieron otro tipo de delitos? Destacó además la gran preocupación que tienen por la falta de programas de tratamiento para los ofensores sexuales. Bueno, estas personas también se van a reinsertar en la sociedad porque también hay que hacer un seguimiento y un acompañamiento de esto. Y justamente no vemos que el Instituto Nacional de Rehabilitación esté trabajando para bajar la reincidencia de los delitos de violencia sexual.
Hoy directamente no funcionan algunos programas. Desde el Frente Amplio demandan 3 cuestiones que entienden son fundamentales: la activación de un protocolo, que las denuncias tengan una respuesta inmediata y que se proteja a las y los funcionarios que denuncien situaciones de vulneración de derechos. Y seguimos en temas carcelarios porque se inauguró una nueva cárcel en Artigas con capacidad para albergar a 384 personas en un predio de 208 hectáreas con 4 pabellones. El Ministerio del Interior informó que para marzo de 2025 se habrán habilitado 1.881 lugares y que habrá otros 2.263 en proceso de construcción. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, se refirió a la construcción de un nuevo establecimiento en Libertad que ya está en marcha. Si bien esta cárcel cumple las condiciones y está en excelentes condiciones, es de orden decir que tenemos cárceles que hay hacinamiento, principalmente en la 4 Concar o Canelones o Maldonado, por los cuales ya empezó la construcción de una nueva cárcel triple P, en la cual está ubicada en Libertad, que tiene capacidad, va a tener capacidad para 1.430 plazas, que tienen más seguridad que esta y van a ser destinados la gente, los privados de libertad que están en Canelones y en el Concar, van a ser parte destinada para alivianar la cantidad de personas y el hacinamiento que hay en estas unidades. Esta cárcel va a ser por triple P, ya empezó la construcción y es en un terreno contiguo a la unidad 3 conocida como Libertad. Cambiamos de tema luego de que la Suprema Corte de Justicia enviara al Parlamento el pedido de desafuero del senador del Frente Amplio, Charles Carrera, que fue solicitado por la fiscal Silvia Porteiro para indagarlo sobre un presunto delito de abuso de funciones mientras se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior. El legislador anunció este miércoles en la sede del Frente Amplio que no se va a amparar en los fueros y que renunciará a la banca para presentarse ante la justicia. Para los militantes del Frente Amplio, para los militantes de izquierda, honestidad es no ampararse en los fueros para concurrir a la justicia. A la justicia se concurre como cualquier hijo de vecino cuando se convoca. Entonces, en ese sentido, por eso tomé esta decisión. Desde el primer momento que salieron las primeras denuncias, hace un muy buen tiempo, es decir, hace más de 2 años y medio, yo siempre les respondí todas las interrogantes a ustedes. Así que en ese sentido, quiero decirles que la renuncia va a ser, ahora la voy a firmar, mis profesionales la van a llevar y lo que les voy a decir, lo otro que les quiero dejar constancia es que a mí me llama la atención, y esto no es atribuir a nadie responsabilidad del Poder Judicial y del sistema de justicia, pero a mí me llama la atención porque lo que está comprobado, sí, y hay una condena, es que yo fui víctima de espionaje en este periodo de gobierno, y me llama la atención que concomitantemente, mientras fui víctima de espionaje, se daba toda esa trama, concomitantemente el Ministerio del Interior presentaba una denuncia en mi contra. Y alguna de las repercusiones tiene que ver con las declaraciones del candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, quien dijo que Charles Carrera estuvo perfecto en renunciar al Senado en vez de escudarse en los fueros. Va a tener que resolver la justicia, confío y jamás voy a opinar sobre lo que decidan o decir algo que implique tener algún tipo de influencia, señaló el candidato por el Frente Amplio. Por otro lado, otra de las repercusiones, el Parlamento, vamos a decirles que el Parlamento aún no había recibido la renuncia de Charles Carrera al Senado, pero la bancada de la coalición de gobierno ya definió aceptarla. Graciela Bianchi, la senadora del Partido Nacional, aclaró que se debe aprobar o no por mayoría simple. Si recibida la renuncia, se cita a sesión extraordinaria, pues estamos en receso, y se acepta o no la renuncia, porque hay algo que tiene que quedar claro. Los fueros son del Parlamento, no son de los legisladores, porque yo veo que se maneja, y esto es muy importante aclararlo, quiere decir que por eso nosotros aceptamos o no la renuncia. Obviamente que en este caso, al menos por lo que sé de la coalición, se le va a aceptar.
Por su parte, el senador del Partido Nacional, Jorge Andini, pidió la renuncia de Charles Carrera a la candidatura del próximo Senado y manifestó que el legislador no fue víctima de persecución política. Informó que van a reunir a la comisión permanente la próxima semana para tratar justamente este asunto. El nacionalista dijo que el Frente Amplio le soltó la mano al exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior. Situación que es tan grave y tan demostrada que el senador Charles Carrera acaba de renunciar para evitar que el Parlamento, que el Senado de la República tenga que discutir este tema analizando el expediente. De todos modos, el Senado de la República a la brevedad será citado para tratar su renuncia. El expediente sin duda se abrirá en esa ocasión. Estamos por ver si el senador Charles Carrera además renunciará a su condición de candidato, porque si no lo hace será obviamente, el tema de campaña. Están en la calle, en la lista 609, no solo con su candidatura, sino con su foto en la lista como candidato al Senado, al próximo Senado. Quizás deba renunciar para no tener que renunciar después cuando la causa ya esté abierta. Todas estas cosas quedan por dilucidarse, pero confirmo que el senador Charles Carrera no fue objeto de persecución política, como nos dijo. Confirmo que el senador Charles Carrera volvió a hablar con la prensa hoy, pero no fue a defenderse nunca a la comisión investigadora. No compareció. Lo que le dijo a la prensa hoy y antes, nunca lo dijo ante sus pares. Y confirma además que está solo. Que está solo. Hoy el Frente Amplio no lo acompañó. Renunció a su cargo en el Senado solo. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, inició su misión oficial en Estados Unidos, donde participa de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. El mandatario tenía previsto una reunión con el secretario general de la Organización Internacional, Antonio Guterres, y posteriormente hablará al Pleno, centrando su discurso en la situación de Venezuela. El mandatario Luis Lacalle Pou traspasó el mando a la vicepresidenta Beatriz Argimón en la base aérea número 1, General Berisso, y partió este miércoles a Nueva York para intervenir en el debate de la Asamblea General de la ONU. De la reunión que se desarrolla hasta este viernes concurren también los ministros de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, además del subsecretario de esa cartera, Nicolás Albertoni, y el director general de la Secretaría, Diego Escuder, quienes bajaron previamente a Estados Unidos. El presidente se reúne con el secretario general de la ONU y su discurso en la sesión de Naciones Unidas se realizará a la hora 14, aunque puede variar en función de la duración de los discursos previos. El mandatario adelantó que en su intervención en la Asamblea General hablará sobre la economía ambiental y también sobre la crisis política de Venezuela. El discurso del presidente está previsto entre las 2 y las 3 de la tarde aproximadamente. Pero vamos a otros temas y vamos a temas educativos, porque ya está habilitada la posibilidad que estudiantes de sexto año de escuela puedan inscribirse de forma digital para el próximo año lectivo. Esto es mediante el portal de la ANEP. Además, el próximo lunes se van a habilitar las inscripciones para cursar primaria, modalidad que permite elegir hasta 5 centros, incluidos los de tiempo completo. Van a poder ingresar allí al portal de inscripciones, lo pueden hacer a partir de la página de la ANEP, que allí está bien identificado, o directamente poniendo inscripciones.anep.edu.uy. Y bueno, y allí hay un botón que indica que tienen que tocar allí para inscribirse. Este es el primer periodo y el 30 empieza la inscripción para 3, 4 y 5 y primer año de escuela. También hay un botón bien diferenciado, 2 botones en la página. Es muy fácil y muy intuitiva. Ayer empezaron en los centros de educación inicial y primaria este momento de apertura a las familias, en donde las familias pueden ir a conocer la propuesta educativa en el caso de que sea la primera vez que ingresan al sistema, sobre todo en inicial, que sabemos que es muy importante para las familias conocer el centro, la infraestructura y cuál es la propuesta. Durante toda esta semana van a estar abiertos los centros para poder ir a conocerlos y ya a partir del 30 poder tomar la decisión de la inscripción ya con más conocimiento del lugar.
lugar. A partir de, sobre todo para primaria, se va a desplegar, es muy fácil de hacerlo, se desplegan, tienen la posibilidad de elegir hasta 5 centros de manera prioritaria, 3 de ellos pueden ser de tiempo completo, y bueno, se le van a solicitar algunas informaciones más que tienen que ver con de carácter personal, tanto del adulto como del niño, y le va a llegar un correo electrónico indicando que la inscripción fue correctamente hecha y con un número para poder hacer el seguimiento. El Consejo de Formación en Educación presentó el estado de situación de la transformación educativa en todas las carreras. Si bien el informe señala que el Plan de Estudios 2023 genera motivación, también recomienda profundizar la selección y jerarquización de los contenidos. El estudio permitirá a la ANEP tomar nuevas decisiones en materia de políticas educativas, con un estado de situación que servirá de insumo para presentarle a las autoridades en la próxima administración. Los desafíos están, algunos para los estudiantes y otros para los docentes. Para los docentes en torno a continuar la profundización en la mejora o en las modificaciones metodológicas, en cómo seguir abordando el desarrollo de un modelo competencial y la selección y jerarquización de los contenidos, en cómo presentar esas actividades en ese marco competencial de tal forma que para los estudiantes le permita un tránsito fluido en la carrera sin que eso afecte la calidad del proceso formativo. Para los estudiantes, en lo que refiere a la administración de tiempo, lo que refiere a sus prácticas docentes que desarrollan. El informe da que existe una motivación importante en los estudiantes en materia de la nueva propuesta, no así también para los docentes, pero también nos implica algunas modificaciones metodológicas importantes que hay que seguir profundizando. Sin embargo, el Sindicato Docente de Formación en Educación rechazó este informe oficial sobre el impacto de la transformación educativa en esas carreras y se responsabilizó a las autoridades por un descenso de la calidad académica de los cursos. El colectivo también denunció persecución sindical y realizó un paro con movilización. Cuando uno mira el informe, lo que está haciendo es encuesta a los convencidos, es decir, desconociendo que las asambleas técnicos docentes, que representan al 100% de los docentes, han venido rechazando sistemáticamente la puesta en plan de este Plan 2023. Bueno, frente a esto nosotros seguimos declarando preconflicto, ahora vamos a ir a una mesa representativa nacional en donde valoraremos estos aspectos que, como decíamos, nos dejaron más preocupados que como entramos. Cuando uno va a elecciones, cuando uno va a espacios realmente democráticos, no da los resultados que el doctor Palademedici plantea en su informe, del cual, dicho sea de paso, tiró diciendo que los sindicatos decimos tonterías. Los sindicatos estamos dispuestos a discutir en cualquier ámbito con cualquier dirigente político de la educación. Romero señaló que tras la puesta en marcha de la transformación educativa se dieron constantes hechos de persecución sindical a docentes que criticaban y rechazaban el proceso de cambio. Por este motivo convocarán una reunión de la Mesa Representativa Nacional para discutir estos aspectos y resolver un plan de lucha. El otro aspecto que venimos denunciando es justamente las persecuciones que estamos recibiendo en todo el país. Hoy claramente en 2 institutos, el instituto que forma a los maestros técnicos en el INET y en el CERSUR, que es en otra entidad, en donde a través justamente de estos informes que hacen las direcciones, se ataca, se les baja el puntaje a los docentes que están sindicalizados en un sistema como el nuestro que no tiene cuerpo inspectivo, por lo cual afecta la carrera funcional de estos docentes. Esto es reafirmado por la administración. Y seguimos con presentación de documentos, porque en este caso la ANEP hizo lo propio con el monitoreo de la educación media técnica profesional 2023-2024. El director general de la UTU, Juan Pereira, consideró que la transformación educativa está dando buenos resultados y destacó una disminución de la desvinculación, así como un aumento de la tasa de ingreso. Creo que la principal conclusión que debemos sacar es que lo que venimos trabajando en la transformación curricular está dando resultados. Lo vimos cuando mostramos los centros María Espínola, que realmente los resultados son muy buenos y después casi todos los parámetros que estudiamos han mejorado en el último tiempo. Vamos a algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, el tema de vinculación y el tema de egreso.
Bien, el tema de desvinculación es un tema que para UTU es un tema grave, lo logramos bajar en 5 o 6 puntos porcentuales, tanto a nivel de educación media superior como a nivel de educación básica. ¿Y por qué digo que esto es un tema muy importante? Porque como ustedes pueden ver, la UTU atiende una población bastante carenciada, el 51% de nuestros alumnos de educación media son de los quintiles 1 y 2 y son los que más se desvinculan, o sea que eso es importante. Lograr que no se vaya. Y después la tasa de egreso también vimos que ha aumentado, lo que también es fundamental. Estamos bajo todavía a nivel de educación media superior, estamos en 50 y algo % de tasa de egreso, o sea que debemos levantarla bastante o debemos seguir trabajando en ese tema. El director Pereira consideró que seguirá aumentando la cantidad de alumnos de UTU, lo que ya se ve en el nivel terciario más fuertemente. Y seguimos hablando de salud, pero esta vez la información proviene desde exteriores, de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pilar? Buen mediodía para todos. Como ustedes informaron, transcurre un paro de 24 horas por parte de AFUTU tras una nueva agresión que se da hacia un docente, esta vez en la Escuela Técnica de Vista Linda. Los docentes emitieron un comunicado manifestando su preocupación y para más detalles estamos con Ana Borges, la presidenta de la asociación. Gracias por hacerte estos minutos. Bueno, en detalle, ¿qué fue lo que aconteció en esta escuela? Bueno, buenos días a todos y a todos. En primera instancia, muchas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, lo que aconteció en la escuela fue lo que ya público conocimiento. Lamentamos, primero nos solidarizamos con la compañera en primera instancia y con todo el colectivo docente. Se estaba desarrollando un aula en condiciones normales, la docente le pide a un estudiante que él no usó el celular porque estaba dictando su clase y el estudiante con una botella de agua en la mano reacciona en forma agresiva, incluso llega a trancar el salón con todo el resto de los estudiantes adentro y bueno, nosotros tenemos votado por Congreso, que es nuestro máximo órgano de decisión, que cada vez que haya un trabajador agredido, se activa un paro nacional, que es en lo que estamos. ¿Se dan este tipo de episodios en esa escuela ya? Es una escuela conflictiva, como hay muchas, y no es a modo de estigmatizar, ¿sí? La mayor parte de los episodios han sido fuera de la institución, pero también es un basta, ¿no? O sea, es un basta porque los trabajadores y trabajadoras nos merecemos tener, ir a dar nuestras clases y tener clases saludables, porque también se lo merecen nuestros estudiantes, tanto dentro como fuera de la institución. Y nosotros realmente venimos recién llegando de Codicen, donde tuvimos una bipartita Codicen con toda la CESEU, y lamentamos que el director general vuelva a decir que, bueno, como naturalizando esta situación, ¿no? Que apenas una botella de agua. ¿Cómo medimos la violencia, ¿no? O sea, ¿cómo medimos lo que siente un docente cuando sabe las condiciones que tiene un estudiante, que claramente las sabe el docente, un estudiante con determinadas dificultades, toma esa reacción? Entonces, ¿cómo se mide la violencia? Para nosotros violencia es violencia, o sea, esta compañera terminó en una situación de angustia, de total, o sea, y eso no es lo que esperamos para ningún trabajador. Nosotros seguiremos parando nuestras actividades, lamentamos parar nuestro salario, porque en primera instancia somos trabajadores, vivimos de nuestro salario, lamentamos y responsabilizamos pura y exclusivamente al director general, el cual, desde que nosotros asumimos, venimos pidiendo equipos multidisciplinarios. Explico, equipos multidisciplinarios, 16 psicólogos. En toda la institución hay 42 psicólogos. Tú te podés imaginar 42 psicólogos para toda la cantidad de escuelas técnicas y agrarias del país. ¿Qué pueden hacer los compañeros con esa poca carga horaria que trabajan 30 horas semanales? ¿Qué seguimiento real, qué apoyo real? No solamente a los docentes, sino pura y exclusivamente a los estudiantes que requieran ese asesoramiento. Recién compartíamos en el informativo las palabras de Pereira a propósito de los datos que brindó en el monitor educativo. ¿Ustedes se mostraron en desacuerdo? Sí, nosotros, la estadística es lo que tiene, ¿no? Que uno muestra lo que quiere mostrar y lee lo que quiere leer. AFUTU se manifiesta en contra de los dos puntos de ese monitor, en primera instancia porque, respecto a la aprobación de los estudiantes, hay mayor aprobación de estudiantes porque se ha flexibilizado justamente el pasaje de grado. Entonces, sí, claramente que hay mayor aprobación, pero si la flexibilización es más amplia, las faltas no valen, la cantidad de
de previaturas, o sea, de asignaturas previas tampoco vale, bueno, sí, claramente que va a aumentar la cantidad de estudiantes que aprueban nuestros cursos. Y nosotros rechazamos plenamente porque eso es una mentira total, al igual que el ausentismo docente. Sería bueno indagar respecto al ausentismo docente. ¿Por qué faltamos los docentes? Que es verdad que faltamos. La mayoría de nosotros tenemos multiempleo, la mayoría de nosotros la mayor cantidad de inasistencias porque estamos en una escuela o en otra porque así requiere nuestra función y nos enfermamos. Sí, claro que nos enfermamos. Sería bueno sentarnos en una mesa de trabajo para ver cuáles son las enfermedades profesionales. Dice, por ejemplo, enfermedades psicológicas, porque, por ejemplo, vamos ahora hacia Canelones, no queremos saber cómo está esa compañera. ¿Sí? Ana, para finalizar, a propósito del tema anterior de la reunión que se mantuvo hoy, se habló de violencia en las instituciones en general. ¿Se planteó alguna medida a corto plazo? Sí, en realidad se generó un grupo de trabajo de toda la CEU con el CODICEN, en el cual se va a abordar puntualmente aportes. O sea, el tema es que es entender que la negociación colectiva es una forma y que los trabajadores no queremos gobernar la educación, sino que somos los que estamos en primera línea y que tenemos mucho para aportar. Muchísimas gracias. No, a las órdenes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Pilar, así pasaba la palabra de Ana Borges, la presidenta de AFUTU, a propósito de este episodio de violencia en la Escuela Técnica de Vista Linda y los datos del monitor educativo que se presentaron y que recientemente escuchábamos. Muchísimas gracias, Juliana. Volvemos contigo cuando surja otra información. Nosotros hacemos una brevísima pausa y seguimos con el segundo bloque de MBD Noticias. Seguimos avanzando en este MBD Noticias. Con 17 grados es la temperatura en estos momentos en Capital y vamos a tomar contacto con nuestro compañero Eduardo Delgado desde el Estadio Centenario que se está preparando para una fiesta. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarte. Así es, apenas a poquitos días, próximo 1 de octubre, el señor Paul McCartney estará aquí en Montevideo, más precisamente en el Estadio Centenario. Estamos hablando, por supuesto, de uno de los artistas más importantes de la música popular a nivel mundial de las últimas 6 décadas. Y para conocer un poquito más de cómo ha sido el trabajo para preparar este espectáculo tan importante, estoy con Martín Toledo, jefe técnico de AM Producciones. Martín, bueno, contanos un poco cómo es este escenario enorme y lo que ha implicado para ustedes prepararlo. Hola, ¿cómo andan? Bueno, empezamos el 16 de septiembre a entrar cosas, a entrar material y tuvimos que primero reformar la calle de ingreso al estadio de la puerta 5, ya que sabíamos que iban a ir mucha cosa con mucho peso y eso se tuvo que hacer de cero, nuevo. Después empezamos a entrar material de estructuras, que ya está terminada y bueno, ya ahora estamos en el punto que estamos colgando el audio y mañana entra luces, video, que esto viene con Paul, viene de Estados Unidos y Europa, esa equipación. Y bueno, con la particularidad de que 3 días antes del show va a estar todo pronto para que hagan 3 ensayos, un ensayo entero con Paul y los músicos acá, pero también hay una parte de ensayo técnico que se va a hacer el 28 y 29. Justamente una particularidad que vos me comentabas, mucho equipo técnico que no hay en Latinoamérica y que tuvo que venir en aviones especialmente a Montevideo. Sí, sobre todo la cantidad. No hay no solamente los modelos, sino que la cantidad que usan. Y bueno, sí, el primer show lo arman acá en Montevideo y acá empiezan a subir y hacen toda Latinoamérica con esa misma equipación. Bueno, tenés mucha experiencia, Martín, con estos espectáculos tan importantes y tan grandes, pero una particularidad de esto que vos me comentabas, 3 ensayos en Uruguay, uno de ellos con el propio Paul McCartney acá. Sí. Es, bueno, nada, es como único, porque nunca pasa eso, ningún artista lo hace. Y bueno, además que es Paul McCartney, o sea que es una tremenda oportunidad de verlo más tiempo. Y sí, bueno, un desafío para la productora con respecto a los días, ¿no? O sea, los días de trabajo estuvimos más apretados porque el tiempo armado siempre más o menos lo tenemos que respetar con el campo de juego y todo eso. Pero bueno, ya para el 28 está todo pronto para que ellos hagan sus ensayos. Contame un poco de cuánta gente implica justamente todo este trabajo. Al momento ahora estamos en 250 personas trabajando. Llegado el momento del show, apertura de puertas, van a ser 500 personas solamente locales que vamos a estar trabajando.
el estadio es un monumento histórico nacional, requiere varios cuidados. Contame de eso, por ejemplo, el escenario no está en la cancha. No está apoyado en la cancha, es más, está a 12 metros de la línea de gol, apoyado. Y después llevamos todos unos materiales arriba del pasto, o sea, el público no va a estar encima del pasto del Centenario. Y bueno, la gente de CAFO sigue trabajando normalmente hasta mañana por lo menos, regándolo, cortándolo, o sea que trabajamos a la par. Martín, gracias por estos minutos, bueno, y suerte para estos días tan intensos de trabajo. Bueno, muchas gracias. Por favor. Volvemos a ustedes a estudio, como decíamos, 1 de octubre, Paul McCartney vendrá unos días antes, o sea, lo vamos a tener varios días en Montevideo. Por ejemplo, se prevé que salga a pasear en bicicleta, como hizo en una anterior ocasión que estuvo aquí en Montevideo, y es posible que haga una visita con su pareja a Punta del Este. Hey everybody, we're getting excited, we're at rehearsals, we're getting ready to come down and see you. We're gonna rock and roll, ain't that right fellas? Woo! Yeah! See you there. Bueno, veremos si anda en bicicleta, si recorre qué lugares de Montevideo, lo vamos a estar siguiendo, me imagino, de cerca. Vamos a otros temas y vamos a hablar de salud, porque el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior y el Sindicato de Anestésico Quirúrgico SAC del sector privado denuncian incumplimiento del convenio colectivo vigente. Personal médico señala que no se cumplió con la incorporación de 460 cargos de concentración horaria, ni que haya un mínimo de 150 cargos para todo el país. Tampoco se avanzó en habilitar mayor carga horaria, especialidades médicas mejor remuneradas, en particular para enclaves más alejados de la capital. Los gremios médicos reclaman la conformación de la comisión que regule las condiciones de trabajo en las categorías de parteras obstetras, las policlínicas de atención rápida y la revisión de las condiciones de trabajo en telemedicina. Finalmente reclama que las empresas se han opuesto a pasar a 4 pacientes por hora en policlínica de ginecología, siendo de las pocas especialidades que no cuenta con esta mejora del tiempo de atención, lo que repercute de manera relevante en la salud de todas las mujeres de nuestro país. Y seguimos en el área de la salud porque el préstamo bancario que solicitó el CASMU para avanzar en su reestructura quedaría habilitado en los próximos 7 a 10 días. Según confirmó a MBD Noticias, el Ministerio de Economía y Finanzas ya envió la garantía por 1.200 millones de pesos del Fondo de Garantías que se está trabajando ahora con el Banco República. El plazo para que los interventores presenten su diagnóstico de la situación, según establece el decreto reglamentario, vence el 30 de septiembre y será analizado en forma conjunta por las carteras de Economía y de Salud. Recordemos que el CASMU fue intervenido hace 2 meses y aún espera por el préstamo bancario de 56 millones de dólares. El monto del fideicomiso se entregará de forma paulatina. El gobierno espera entonces el informe favorable de los interventores para que se autorice finalmente la emisión de las garantías necesarias. También MBD Noticias supo que el fin de semana, el sábado concretamente, ASCASMU se va a reunir para analizar el plan de reestructura que en principio, a grandes rasgos, según una de las fuentes consultadas, no presenta grandes cambios, grandes anuncios. Vamos a otros temas. La cantidad de hogares y personas en situación de indigencia se duplicó durante el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Además, el informe destaca que la pobreza bajó en el mismo periodo. El indicador de pobreza del Instituto Nacional de Estadística, elaborado en función de los ingresos de los hogares, disminuyó al 9,1% durante el primer semestre con respecto al mismo periodo de 2023, cuando fue de 10,4%, lo que implica que 45.000 personas salieron de esa situación. En tanto, el registro de hogares bajo la línea de pobreza también disminuyó, siendo de 6,4% en el primer semestre de 2024, por debajo del 7,2% registrado en igual periodo del año pasado. Para determinar esta categoría se establece el monto mínimo por persona y por hogar para no caer en la pobreza, cifra que para un núcleo familiar de 3 personas es de 50.623 pesos en Montevideo, de 33.831 pesos en el interior urbano y de 23.860 pesos para el interior rural. El informe del INE menciona que los hogares en situación de indigencia en el primer semestre del año fue de 0,3% y de 0,4% en cuanto a las personas. A diferencia de lo ocurrido con la pobreza, el documento publicado no aporta los datos de
2023. Sin embargo, en el archivo del instituto está el informe de ese semestre, que muestra que el índice era de 0,2 tanto para personas como para hogares. Esto implica que durante los primeros 6 meses del año pasado, 2 de cada 1000 personas y 2 de cada 1000 hogares no cubrían sus necesidades básicas alimentarias, mientras que actualmente son 4 en el caso de las personas y 3 en el de los hogares. Durante un conversatorio sobre las políticas alimentarias, la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, cuestionó la gestión del gobierno y reclamó que el abordaje de la inseguridad alimentaria sea una política de Estado. El director del Instituto Nacional de Alimentación, Ignacio Elgue, que integra Cabildo Abierto, sostuvo que la inseguridad alimentaria se concentra en la frontera y el área metropolitana y también apuntó a combatir las formas de malnutrición que generan sobrepeso y obesidad en todos los niveles socioeconómicos. Sabemos que la inseguridad alimentaria afecta particularmente a los hogares con niños menores y también a primera infancia, niños y adolescencia, y que hay 2 núcleos más duros que están en la parte de la frontera, básicamente Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, y después el área metropolitana. El segundo punto o segundo reto que nosotros pensamos que tenemos que enfocarnos es en reducir en todas las formas de malnutrición. Sabemos que hay una pandemia mundial de sobrepeso y obesidad, eso nos preocupa, está también relacionado, está en todos los niveles socioeconómicos de nuestra sociedad. Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, dijo que la problemática de inseguridad alimentaria debe abordarse como una política de Estado y criticó la actual gestión del INDA, señalando que los números son interpelantes. Informó que su partido propondrá aumentar el monto de las transferencias mediante la tarjeta Uruguay Social y el bono crianza. Yo valoro mucho el fortalecimiento que ha tenido el INDA, miro a María Rosa y al equipo. Valoro mucho algunas de las acciones que se han hecho, ahora, pero los números, vuelvo a decir lo mismo, son interpelantes que requieren un rediseño diferente. Y ustedes me han escuchado ahora con el ejemplo de la ley de primera infancia, infancia y adolescencia, y antes de enumerar las 11 medidas que tengo para decir, entre otras, si de verdad no logramos, y por eso yo insisto en la ley marco y después en el diseño de la política pública de forma integral, corremos el riesgo de seguir haciendo lo que hace el Estado uruguayo, que fragmenta las acciones cuando no tenemos una estrategia nacional vinculada a el derecho a la alimentación. Carpe Diem es una cooperativa habitacional y de cuidados de personas mayores impulsada por un grupo de amigos que desea vivir la vejez de forma colaborativa. El proyecto, que fue apoyado por la incubadora de emprendimientos cooperativos innovadores, Incubacop, está en la etapa de búsqueda de financiamiento y también de nuevos integrantes. Las viviendas y la infraestructura a construirse en un amplio predio en Luis Valleverres y Avenida al Parque Lecoq serán accesibles y amigables con el ambiente. La idea es estar entre todos porque se sabe que los mayores, cuando quedan solos, se deprimen y la pasan mal. Entonces tenemos que estar más juntos, estar compartiendo cosas, haciendo cosas juntos, jugando cosas. Estamos en la etapa de diseñar el espacio donde vamos a vivir, el espacio arquitectónico, los espacios comunes, que son los más importantes, donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo, y los espacios individuales, donde vamos a tener nuestro lugar de intimidad y de resguardo personal. Lo que buscamos referido a la construcción en materiales nobles, en madera estamos pensando, y además el reutilización de agua y la colecta de agua para un mejor aprovechamiento de todo lo que es energía. Estamos encaminados ahora ya al menos por lo menos hacer unos canteritos de huerta para tener cuando venimos acá. Es parte de lo que estamos pensando, ¿no? Que parte de nuestra alimentación se pueda sustentar a partir de lo que nosotros mismos, o alguien que nos ayude, por supuesto, podamos producir acá. Los talleres, los espacios donde generar lugares de encuentro con los vecinos y entre nosotros, como talleres de artesanías, de idiomas, de baile. Bueno, a muchos nos gusta bailar, nos gusta la música. Entonces, por ese lado de sentirnos bien nosotros y hacer que para nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos sea un disfrute venir a acompañarnos y a pasar con nosotros mucho tiempo.
El motivo por el cual se hizo esto es de no sobrecargar a nuestros hijos con nuestra vejez. Compartir las siguientes etapas entre amigos y de una forma activa y colaborativa sobre todo. Que podamos tener una vejez digna, elegida por nosotros, en el lugar que nosotros queremos y con las personas que queremos. El colectivo No Acá en Neptuno No presentará este jueves la solicitud de suspensión de la audiencia pública del Ministerio de Ambiente por el proyecto Arasatí en el departamento de San José. El grupo está conformado por vecinos de la zona y realizó una juntada de firmas para solicitar la suspensión de la audiencia, pautada inicialmente para el 3 de octubre a las 6 de la tarde en la localidad de Rafael Peraza. Una nueva pausa para compartir con ustedes. Tenemos información internacional y locales también a la vuelta. En este último bloque les vamos a contar que la Administración Nacional de Educación Pública presentó un protocolo de abordaje para el sistema educativo de situaciones de embarazo no intencionales en niñas y adolescentes. El documento se creó para disminuir la cantidad de embarazos no deseados y desnaturalizar situaciones de acoso y violencia sexual. Creemos que es una herramienta que va a ser muy útil para el trabajo de los docentes en el aula, establece acciones concretas, una vez que se identifica una situación, bueno, conformar un grupo de trabajo dentro del centro educativo para hacer un acompañamiento al estudiante y además generar el vínculo con las otras instituciones del Estado y a partir de allí, bueno, se va bajando paso por paso cuáles son las acciones a seguir. En la elaboración del protocolo participaron otras instituciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia. Nos queda una tarea que no es menor, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con prevención, pero también una tarea que no es menor en lo que tiene que ver con protección de los casos que se van dando. Lo que queda tienden a ser situaciones de mucho mayor vulnerabilidad de la propia adolescente por situaciones que pueden venir desde temas de salud mental hasta situaciones de pobreza en materia de desigualdad o desvinculación del sistema educativo o situaciones ya mucho más directas en donde está presente la explotación, la trata, la violencia, a veces intrafamiliar, a veces fuera del ámbito familiar. La clave, y con esto voy cerrando, es la creación de este tipo de hoja de ruta que transforman una ley en una práctica concreta de la maestra del aula, del adscrito del liceo, dan las pautas y las herramientas para hacerlo y permiten también, al poner a andar esto, identificar las carencias que tenemos de recursos humanos, de tiempos en nuestros centros educativos para poder hacer frente a esto. Con el objetivo de fomentar el uso de vehículos propulsados mediante electricidad, este fin de semana se va a desarrollar la Expo Movilidad Eléctrica, organizada por la Dirección Nacional de Energía dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería, en el marco del Cuarto Foro Internacional de Movilidad Eléctrica, que cuenta con expositores nacionales e internacionales. El foro está dividido, digamos, en algunos paneles. Se va a hablar de infraestructura, de oferta, de demanda, se va a hablar del estado de la política pública al día de hoy, todo lo que se ha hecho y también una perspectiva de futuro. También vamos a tener una visión de cómo está la movilidad eléctrica en la región a cargo de la OLADE. El director nacional de Energía, Cristian Nieves, dijo que la movilidad eléctrica ha tenido un boom muy importante a partir de la promoción de instrumentos que se han dado en esta administración. Van a ver toda la gama, digamos, de vehículos, desde autos, ómnibus, camiones, bicicletas de pedaleo asistido, va a haber incluso hasta bicicletas a hidrógeno, que es una novedad. Entonces va a haber un marco amplio, digamos, de vehículos para poder ver y además los test drive que van a poder probar los vehículos eléctricos, tanto los autos como lo que va a estar expuesto de micromovilidad.
Y en el ámbito deportivo, hoy va a ser un día de nervios para Peñarol porque enfrenta a Flamengo esta noche en el Estadio Campeón del Siglo por el pasaje a la semifinal de la Copa Libertadores. Los carboneros llevan la ventaja del partido de Maracaná, donde ganaron 1-0 con un gol de Javier Cabrera. Según anunció Peñarol, las puertas del estadio se abrirán a las 3 de la tarde para los visitantes y 3:30 para los parciales aurinegros. Se recomienda a los hinchas asistir con tiempo y usar el transporte público. Además, se pidió respetar a los trabajadores y cuidar las unidades de transporte. El equipo Mirasol anunció sanciones para quienes vandalicen, utilicen cánticos racistas o agresivos y generen roturas. Sobre un carbonero que... El ejército israelí anunció oficialmente que lanzó este jueves un ataque contra Beirut. Medios israelíes informaron que el suburbio de Daya, ubicado al sur de la capital libanesa, fue el blanco del ataque aéreo que dejó al menos un saldo de 2 personas muertas y 15 heridas. La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tildó este jueves de incorrectas las noticias sobre la posible aceptación de un alto el fuego de 21 días en Líbano en las próximas horas y dijo que los combates continuarán con toda su fuerza. Luego se confirmó el nuevo embate contra la capital del Líbano que dejó un saldo de 2 muertos y 15 personas heridas, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés. Los reportes muestran que el objetivo del ataque sería Muhammad Hossein Sarur, comandante de la unidad aérea del movimiento chiita Hezbollah. Desde el comando israelí confirmaron la muerte de Sarur, quien había promovido y comandado numerosas operaciones aéreas, incluidos ataques con drones, misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados dirigidos a la retaguardia del Estado de Israel. Fue uno de los líderes del proyecto para la producción de vehículos aéreos no tripulados en el Líbano. Estableció sitios para crear drones explosivos y de recolección, algunos de los cuales estaban ubicados debajo de edificios civiles en las capitales y otras áreas del Líbano, dice el comunicado de la Fuerza de Defensa israelí. Hasta aquí llegamos con esta edición mediodía. La actualización informativa será a las 18:55. Nosotros nos reencontramos mañana bien tempranito a las 8 con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes una muy buena jornada. Luego de que la Suprema Corte de Justicia enviara al Parlamento el pedido de desafuero, Charles Carrera anunció que renunciará al Senado y se presentará ante la justicia. Yamandu Orsi dijo que confía en la justicia. El senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, pidió la renuncia de Carrera a la candidatura del próximo Senado y dijo que no fue víctima de persecución política. Los trabajadores de UTU están parando por la agresión sufrida por uno de los docentes de la Escuela Técnica de Vista Linda. Peñarol se mide desde las 19 horas frente a Flamengo por el pasaje a semifinales de la Copa Libertadores. Las puertas del Estadio Campeón del Siglo abren a las 15 horas. Peñarol publicó recomendaciones para agilizar el ingreso. El ejército israelí anunció oficialmente que lanzó este jueves un nuevo ataque contra Beirut que dejó al menos un saldo de 2 muertos y 15 heridos. Una de las víctimas sería un alto mando de Hezbollah. Tras la muerte de 6 privados de libertad en el módulo 4 del Comcar, funcionarios penitenciarios denunciaron situación crítica e insostenible dentro de la cárcel, tanto para personal como población privada de libertad. Los operadores civiles penitenciarios reclaman declarar la emergencia carcelaria porque el Estado no está dando respuestas en tiempo a estas situaciones.